Hola, bienvenidos a su presentación del contexto histórico de los autores. Hoy vamos a revisar nada más los autores del primer semestre, esto es, los autores del siglo XV, XVI, XVII y XIX. Para cada uno de los autores podremos identificar los productos culturales en rojo, las prácticas culturales en naranja y las perspectivas, la manera de pensar en azul. Vamos a revisar desde el medievo, del siglo V al XV, al Renacimiento, siglo XVI, Barroco, siglo XVII, y en el siglo XIX veremos los diferentes movimientos como el romanticismo, el naturalismo, el modernismo y la generación del 98. Adelante. Como podemos ver aquí, la cronología que vamos a estudiar empieza con el medievo, que es del siglo V al XV. El medievo se conoce por haber sido una época de mucha ignorancia, de teocentrismo. La sociedad estaba completamente basada en la religión y la gente vivía un poco como un castigo, ¿no? Y el castigo de la vida hacía que la promesa de poder ir al paraíso fuera muy, muy importante. No habían países como tal, sino muchos pequeños reyes con sus pequeños reinados. A eso se le conoce como feudalismo. Y durante esta época los moros invadieron España en el siglo 800 y no se fueron hasta 1492. Y durante 8 siglos hubo una guerra de reconquista del territorio español, liderada específicamente por Isabel I, Isabel la Católica, que fue la que unió el reino de Castilla con el reino de Aragón y pudo convertir, si quieren, a España en un país. Después del medievo sucede algo muy interesante en 1492, que es que con el descubrimiento de América, con la reconquista de España y con la creación de un mundo muchísimo más organizado, en el que los países ya se vuelven centralizados con capitales y hay un poder que se ocupa de todos, la gente ya no vive completamente separada del mundo exterior, sino que empiezan a comunicarse, empiezan a tener leyes en conjunto, empiezan a tener maneras de pensar que son más generales. ¿Esto lleva a qué? Lleva a un renacimiento del pensamiento, ¿sí? Entonces, si antes del siglo V la civilización romana fue fantástica y hubo tantos avances en cuanto a filosofía, en cuanto a política, en cuanto a arquitectura, en cuanto a derechos humanos, en el medievo todo eso se pierde, pero empieza a renacer en el siglo XVI. Y en el siglo XVI, que es el Renacimiento, suceden muchas cosas. Primero, el hombre se da cuenta que no a fuerzas todo y toda su vida se tiene que centrar alrededor de la religión. Este es quizás el punto más importante del Renacimiento, porque nace la idea del humanismo, de que el hombre, la persona, puede estar al centro de la vida, no necesariamente la religión. Esto no significa que la religión haya perdido su importancia fundamental en la sociedad, o su injerencia en la política, o su total dominio de la vida diaria, sino que más bien empieza a nacer, sobre todo en las clases, digamos, altas y en las clases de los intelectuales, esta preocupación por la vida de la persona. Esto se ve muy claramente en el dicho carpe diem, que es un dicho que está en latín y que básicamente se trata de decir que hay que aprovechar el día, ¿no? YOLO. El Renacimiento se basa mucho entonces en tratar de recobrar algunos de los principios de las grandes civilizaciones antiguas, que son la griega y la romana, como la mitología, ¿no? Y hay otros temas que se vuelven muy importantes, como el amor a la naturaleza, como el amor cortés, como el disfrute de la vida. Después de esto, sucede algo interesante. Durante el Renacimiento, el Imperio Español había crecido enormemente y se había empezado a importar de América muchísimas riquezas. Cuando esto crea una inflación importante y cuando el Imperio Español, realmente fue mala administración de sus reyes,
en especial Felipe III, Felipe IV, el imperio empieza a caer, empiezan a perder tierras en Europa, que tenían muchas tierras en Europa, y se empieza a ver una época de crisis. A esta época de crisis se le conoce como el barroco, pero la palabra barroco significa complicado. Y la época del barroco es la época de quizás y mayor crecimiento de las artes. Mientras que el Renacimiento fue el nacer de las artes, el barroco es el total desarrollo de dichas artes. Y entonces en el siglo XVII realmente es la época más importante de la literatura en español. La época más bella, más rebuscada, más artística, más única, más creativa. Dentro del barroco se dan temas como el carpe diem, el memento mori, el culturalismo, el conceptismo, la sátira y la decadencia. El carpe diem es la continuación de esta idea que hay que tratar de disfrutar la vida, pero viene acompañada y de la mano con el memento mori, que es esta idea de que nunca hay que olvidar que somos mortales, que vamos a morir, que la vida es única. A esto se le añaden dos grandes corrientes literarias, el culteranismo, también conocido como gongorismo, y el conceptismo, que es preconizado por el gran enemigo de Góngora, Quevedo. Entonces, muchos de los autores van a ser culteranos y muchos van a ser conceptistas. Los culteranos se dedican mucho a demostrar su dominio del idioma. ¿Cómo hacen esto? Con el hiperbatón, con la metáfora, con el retruécano, con la imagen, con el cromatismo, con el símil, con el encabalgamiento. Mientras que el conceptismo se trata más de tratar de usar conceptos dentro de las palabras, como por ejemplo los muros desmoronados, ¿no? Dado que es una época de decadencia, esto se va a ver muy retratado en la literatura. La literatura va a tratar de criticar una sociedad que es hipócrita, que está basada en temas de la honra que ya no hacen tanto sentido, que en donde hay una gran parte de la sociedad que está marginada, que está a las afueras, que no tiene ningún derecho, un país que está deshaciéndose por adentro. Esto específicamente tiene que ver con la caída, por ejemplo, del imperio, pero también la exclusión o la expulsión de los moriscos. ¿Los moriscos quiénes eran? Eran moros que en 1492 se habían convertido al catolicismo para poderse quedar en España, cuando Isabel la Católica decide que solo las personas católicas pueden vivir en España. En ese momento muchos judíos y muchos moros se convirtieron al catolicismo para poderse quedar en el país. Y Isabel la Católica lo permitió. Ella quería que se quedaran, pero quería que profesaran la fe católica. Pues Felipe III, durante el siglo XVII, decide que no es suficiente profesar la fe católica, que además hay que venir de ancestros católicos, y corre a todas las personas que no son católicas por sus familias, ¿no? Por generaciones y generaciones de católicos. Entonces, pues, al romper de esta manera la sociedad, al descuartizarla así, el país cae en crisis, ¿no? Y la expulsión de los moriscos fue algo que fue muy traumático para muchas personas y que entonces se ve reflejado en la literatura. A estos 2 siglos de tanto auge literario, de tanta creatividad, de tanta búsqueda de la perfección, se les conoce como el siglo de oro. Después, en el siglo XVIII, es el siglo de las luces. Sí, el siglo de las luces es conocido porque hubo muchas revoluciones, por ejemplo la Revolución Francesa, y hubo muchos cambios de pensamiento que vinieron justamente empujados por todas esas ideas de sátira y de decadencia del barroco. La sociedad necesitaba cambiar. Entonces, en muchos países europeos en donde había una monarquía completamente absoluta en la que solo el rey tenía poder, vemos el crecimiento de los conceptos, por ejemplo, de las monarquías constitucionales, en las que sí, hay un rey, pero también está acompañado de una constitución o de un parlamento o incluso el nacimiento de repúblicas en algunos lados. Entonces fue un siglo de muchos cambios políticos, de muchos ensayos políticos en Europa, lo cual nos lleva al siglo XIX. En el siglo XIX vamos a resaltar 3 grandes movimientos.
el romanticismo, el naturalismo, que también se le puede conocer como realismo, y el modernismo. Estos tres grandes movimientos se dan un poquito por varias cosas que están sucediendo. Por un lado, en Europa, ¿qué está sucediendo? Pues hay una creciente preocupación por los derechos humanos, por el análisis social, por la justicia, por la igualdad, y entonces los autores toman esta ocasión, esta oportunidad para hablar de ellos mismos. Entonces, los románticos son un grupo de autores que se sientan a pensar sobre ellos mismos, sobre sus propios sentimientos, sobre sus preocupaciones, sobre sus angustias, sobre el amor. Y estos románticos generalmente escriben pues en primera persona, ¿no? Yo, y hablan generalmente sobre las cosas que están sucediendo adentro de ellos, los sentimientos que tienen adentro de ellos. Entonces, una visión completamente nueva del interior de la persona. Asimismo, los naturalistas y realistas quieren retratar la sociedad como es, quieren retratar los efectos de las cosas que suceden en la sociedad, ¿no? Una naturalista muy conocida, por supuesto, es Emilia Pardo Bazán, que trata de retratar las razones por las cuales un padre podría desfigurar a su hija. Y finalmente el modernismo tiene que ver con las independencias, ¿sí? Durante el siglo XIX, Napoleón empieza a invadir muchos de los países europeos. Y todas estas guerras y toda esta inestabilidad y esta necesidad de que si va a ser república, no va a ser república, va a ser constitucional, no va a ser constitucional. En España se están peleando por un lado los carlistas, que son los absolutistas, y los republicanos, que son los liberales. Y entonces, como Europa está patas para arriba, es el momento ideal para que las colonias se independicen. Entonces hay muchos movimientos de independencia durante el siglo XIX que empiezan en 1810 y terminan por ahí de 1885, ¿no? Cuba siendo la última que es liberada. Y de estos movimientos independistas nace el modernismo, que es finalmente un movimiento que es fuertemente latinoamericano, no español, y que se trata de usar el español para comunicar ideas claras y para expresar sentimientos claros y crear un español que no sea anticuado, que no sea barroco, sino que sea realmente un español, si se puede decir, real. Y luego finalmente tenemos el siglo XX y el siglo XXI. El siglo XX y el siglo XXI están caracterizados por dos grandes movimientos: el boom latinoamericano, que también para muchos autores significa el realismo mágico, ¿no? Se mezclan esos dos. Muchos autores son del boom latinoamericano y son del realismo mágico, y el postmodernismo, ¿no? Que es esta época ya más moderna, digamos, después de los años 50. ¿Y qué vemos aquí retratado? Vemos con frecuencia retratada la vida de la sociedad moderna. ¿Cómo es nuestra vida de la sociedad moderna? Es individualista, es poco preocupada por los demás, es materialista, es capitalista, es explotadora los unos de los otros, es una sociedad un poco como corrupta, ¿no? Todos los grandes avances que se crearon durante el Renacimiento, el Barroco, el siglo de las luces, el siglo XIX, nos han llevado a vivir encimados los unos en los otros, muriéndonos de tos por la contaminación y sin ningún sentido para nuestras vidas. Entonces, los autores van a hablar mucho de esto, de a qué nos ha llevado la sociedad moderna, qué tanto hemos logrado derechos para la mujer, qué es mejor el capitalismo o el comunismo. Recuerden que la Guerra Fría termina en los 80s, entonces es un periodo muy largo que empieza después de la Guerra Mundial y se sigue hasta los años 80. Y todo este concepto de la vida en la ciudad, la vida autónoma, la vida solitaria, la soledad, la ignorancia, el individualismo, el materialismo, y etcétera. Ok, entonces vamos a pasar a nuestro primer autor. Muy bien, en esta diapositiva vamos a estudiar a don Juan Manuel, que es el que escribió El Conde Lucanor. El Conde Lucanor es también conocido como
el libro de los ejemplos o el libro de Patronio, y es un libro con varios ejemplos en los que el conde Lucanor y Patronio platican sobre ciertas cosas y Patronio le cuenta una historia o un ejemplo a su jefe, ¿no? Nosotros específicamente leímos el ejemplo 35, que es el del hombre que se casó con una mujer muy brava. Don Juan Manuel vivió en el medievo, en la corte de Castilla. ¿Qué significa esto? Que en la época en la que el mundo todavía era muy feudal, o sea, había muchos pequeños reyes y no habían países todavía, él vivía en la corte de Castilla, que era la corte quizás sí más importante o más poderosa de España. Eventualmente Castilla fue pues la zona que logró unificar a España, ¿no? Isabel la Católica era de Castilla. Y lo relevante es que era sobrino de Alfonso X. ¿Por qué esto es relevante? Porque Alfonso X es también conocido como el Rey Sabio. Fue el primero en realmente escribir leyes, poner reglas y sobre todo tratar de juntar a toda la gente que era medio docta, medio literata, medio intelectual de la época y hacerlos venir a su corte a trabajar. Y una de las cosas que el Rey Sabio hizo fue establecer el español como lengua oficial de su reino. Esto es muy importante porque la lengua culta, la lengua elegante, en esa época era el latín. Por eso el uso del latín se le llama cultismo, ¿no? Entonces, bueno, pues él tomó una lengua que no era elegante para nada y decidió establecerla como lengua oficial. De ahí que el español también sea conocido como castellano. Don Juan Manuel es muy conocido porque tenía una barba muy prominente, como pueden ver en este pequeño retablo de él. Y bueno, pues fue una época de muchísima superstición y religión. Si 90% de la población no leía, no escribía, básicamente lo único que tenían como guía en la vida era la religión, que les decía que estaban en la tierra para sufrir y que mientras estuvieran en la tierra tenían que hacer exactamente lo que la religión mandara y dijera, ¿no? Era gente muy supersticiosa, por ejemplo, le tenían miedo al agua, pensaban que era mala para la salud, entonces nadie se bañaba, eran unos sucios, y era una época además completamente agraria, ¿no? Era una sociedad basada en la agricultura, no había ciudades realmente, entonces la vida era completamente rural. Un pequeño reinado, un pequeño noble podía tener su pequeño castillo y alrededor hectáreas y hectáreas de zona para sembrar, ¿no? Y él era dueño de la tierra y les permitía a los vasallos trabajar en ella y después que le pagaran impuestos por el honor de poder trabajar en su tierra. Todo el tema del honor era muy importante. Se puso muy de moda los romances. Los romances eran básicamente cuentos que se contaban de pueblo en pueblo, en los que se contaban las grandes aventuras de los grandes caballeros de la época. Uno de los grandes caballeros de la época medieval es, por supuesto, el Cid, que fue uno que liberó varios pueblos de los moros, ¿no? Durante la guerra de Reconquista. También la idea del linaje, de si tus papás eran nobles, de dónde venías, de si tus papás habían sido vasallos, habían sido escuderos, importaba muchísimo. Luego, para recordarles rápidamente, la invasión mora sucede en 800 y los moros son finalmente corridos de España en 1492. Entonces, durante todo este tiempo está sucediendo una guerra de reconquista. ¿Qué sucede? Pues que la verdad los pueblos viven en bastante armonía, ¿sí? Tú puedes ser un cristiano viviendo en una zona que está tomada por los moros y convivir perfectamente bien con ellos. Y en el Conde Lucanor, con frecuencia, se ven estas interacciones entre los dos pueblos. De hecho, los cristianos le tenían mucha admiración a los moros, y con toda la razón. Los moros eran un pueblo muy avanzado, muy docto, eran particularmente buenos en arquitectura, en medicina, en astrología, incluso en literatura. Entonces siempre van a ver en la época del medievo una cierta admiración por la cultura mora. Y pues bueno, como les decía, toda la onda de las caballerías aparece mucho en los romances. La idea de ese caballero noble, héroe, perfecto, hombre, que extraña a su doncella y que va a luchar contra los moros era muy común, ¿no? Y los que hacían pasar este mensaje y el mensaje de las noticias eran los juglares,
que iban de pueblo en pueblo contando qué era lo que estaba pasando en los diferentes reinos. Entonces, pues, recapitulando, ¿no? Desde el punto de vista de las perspectivas culturales, si se fijan, esto está en azul, tenemos una sociedad que es teocéntrica, que está 100% basada en la religión, que es estamentaria, que está organizada por niveles, ¿no? Entonces tienes la familia real, luego los nobles, luego una muy pequeña clase burguesa que crecerá después, y luego toda suerte de campesinos, ¿no? Y vasallos. Y pues que es feudal, entonces no hay países, realmente hay pequeños feudos, pequeños reinados, ¿no? Como el rey Arturo y así. Y en España, interesantemente, fue el país que estuvo más abierto en esa época a las influencias externas. Y qué bueno, porque eso fue lo que logró sacar a Europa del medievo y que logró impulsar el renacimiento y la apertura otra vez a las nuevas ideas, a las letras, a la introspección, etc. Y las tres grandes civilizaciones que conviven en España son los moros, los cristianos y los judíos. Los judíos traen con ellos también muchísimos conocimientos que van a enriquecer enormemente a la sociedad, ¿no? De la época. Entonces, siempre en el Conde Lucanor es posible encontrar ejemplos de esta mezcla de culturas. Y es una época en la que vives para Dios y para pagar tus pecados, ¿no? No sé si alguna vez han oído hablar de la flagelación, pero es una práctica cristiana que consiste en pegarte a ti mismo, muchas veces con un látigo, sacándote sangre, bastante doloroso, para expiar tus pecados. Entonces, bueno, esa es la época de Don Juan Manuel, que es una época muy, digamos, muy atrasada desde el punto de vista de la literatura, de las artes, y por eso el libro de Don Juan Manuel es tan importante, porque es la primera novela. Sí, ya se habían escrito poemas, sí, ya se habían escrito romances, muchas cosas en español, pero él es el primero en escribir una novela completamente en español. Muy bien, en esta diapositiva vamos a hablar un poquito sobre el romance anónimo, el romance del rey moro que se perdió al ama. Como ustedes saben, los romances eran una forma clásica de enterarse de las noticias y de comunicación en el medievo. Imagínense una sociedad en la que no hay Facebook, no hay noticias, no hay televisión, no hay radio, no hay mensajería, no hay imprenta, no hay nada, y la única manera de enterarse de lo que está sucediendo alrededor del reinado y alrededor del país, quizás, es a través de estos cuentistas que van de pueblo en pueblo contando las noticias, ¿no? A estos cuentistas se les llamaba juglares. Generalmente estos romances que iban contando de pueblo en pueblo iban acompañados de un poco de música, y la razón por la que es anónimo es porque probablemente mucha gente lo recitó y cada quien le fue añadiendo un poco de su sopa al relato. Entonces aquí estamos hablando específicamente de un romance ya tardío, de un romance de final del medievo, porque habla del final de la Reconquista. Habla de esas últimas guerras que se llevaron a cabo en 1492, en los que Isabel la Católica finalmente logra conquistar el reino de Granada. Y lo interesante aquí es que en los romances ustedes siempre van a ver, y esto va a ser importante cuando hablen del contexto, un poco como de admiración por los moros, ¿no? Los cristianos que vivían bajo dominio moro muchas veces se encontraban pues muy contentos. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden que en esta época la sociedad mora era una sociedad muy avanzada. Los árabes eran muy avanzados en matemáticas, en arquitectura, en medicina, en diferentes ciencias, en las artes, y entonces pues los cristianos los admiraban mucho, y ustedes van a ver esto frecuentemente en los romances, ¿no? Entonces, bueno, la arquitectura y la ciencia mora fue muy importante en la época del medievo, y uno quizás de los grandes monumentos construidos por los arquitectos árabes fue la Alhambra, ¿no? Que es un gran castillo que está en el reino de Granada. Cuidado, hay una diferencia entre la Alhambra, que está al sur de Granada, y la Lama, que es un pueblo de la frontera de Granada. Entonces, en este romance,
nos enteramos cómo el rey moro ha perdido Alhama, que es un pueblito en la frontera de Granada, y se va a la Alhambra para juntar a su ejército, porque en la Alhambra estaban quedándose todos los soldados. La invasión mora, les recuerdo, duró del año 800 al año 1492 y básicamente lo que hizo Isabel la Católica fue unificar a España a través de la Reconquista, y para esto quiso crear una sola religión. De hecho, después de la conquista de Granada, Isabel impone una religión única en la península. Y esto no fue mala idea porque ella necesitaba crear un país, necesitaba crear cohesión. Y la manera en que hizo esto fue obligando a todo el mundo a compartir una religión. Ahora, si tú eras judío, si tú eras árabe moro y creías en el Islam y te convertías al catolicismo, te podías quedar en España. Entonces hubo una gran parte de la población que se convirtió para poderse quedar en España. A estas personas que habían sido moros y que se convirtieron al catolicismo se les llamó moriscos y eran muy aceptados en la sociedad, excepto que Felipe III, un par de siglos después, decide correrlos de España, pero eso ya es un par de siglos después. Entonces, bueno, ¿cómo es la sociedad medieval? ¿Cómo es la sociedad de este romance? Es una sociedad teocéntrica, basada completamente en la religión. Recuerden que los únicos que sabían leer, sabían escribir, sabían qué estaba pasando en el mundo, eran los sacerdotes. El resto de la población era analfabeta, era ignorante y nunca había salido de su pueblito. Entonces, si querías saber la hora, pues tenías que oír el campanario. Si querías saber cómo vivir tu vida, pues escuchabas a tu sacerdote, ¿no? Y esta sociedad era extremadamente estamentaria, entonces estaba basada en niveles sociales. Hasta arriba tenías al rey, luego tenías a la nobleza, luego tenías paralelamente casi a la nobleza a la clase de la iglesia, ¿no? A la iglesia católica, y después tenías un pequeño grupo de burgueses que estaba creciendo lentamente, un pequeño grupo de artesanos, de gente que tenía más habilidades específicas, ¿no? Dueños de empresitas, y luego al campesino, al vasallo. El vasallo no tenía derecho a tener ninguna tierra, no tenía derecho a tener propiedades y trabajaba la tierra de los nobles. Los nobles eran muy privilegiados porque no tenían que trabajar y podían hacer que los vasallos trabajaran sus tierras. Y lo interesante es que tres culturas coexistían. Coexistía la cultura católica, obviamente, la cultura mora, obviamente, pero también había una cantidad muy importante de personas judías en España en esa época, lo cual obviamente creó muchísima diversidad y fue en parte lo que logró sacar esta influencia mora y esta influencia judía, lo que logró sacar a Europa del medievo. Boabdil fue el último rey de Granada y fue el rey que en este romance vamos a oír que era un rey flojo, era un rey muy rico, que se estaba paseando en un zacatín es un mercado, ¿no? Y estaba pasándola muy bien y de repente se enteró que había perdido Alhama. Y parte de la razón por la que lo culpan de esto es porque mató a los Abencerrajes, que era una familia de nobles moros, que eran su competencia. Esto obviamente creó muchos movimientos sociales adentro de el reino de Granada. La gente no estaba contenta. Y por otro lado, aceptó a los tornadizos como moros. ¿Qué son los tornadizos? Eran estos católicos que vivieron durante 8 siglos bajo el imperio de los moros y les gustó y se convirtieron al Islam, ¿no? Entonces, por aceptar a estas personas que no son de sangre mora pura y matar a los que sí son de sangre mora pura, el al-Faqih, que es un estudioso del Corán, una persona muy, muy respetada en la cultura árabe, lo va a culpar por la caída del reino de Granada. Y es así que sabemos que es probablemente un romance muy, muy, muy de finales del medievo, si no es que de principios del Renacimiento, porque ya estamos en el momento en el que Isabel está conquistando o reconquistando toda España.
Muy bien, entonces ahora platiquemos un poco de qué estaba pasando del otro lado del mundo. Los 8 presagios funestos son una recopilación de 8 visiones que tuvieron del futuro los aztecas antes de la llegada de Hernán Cortés, antes del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Y Miguel León Portilla es un antropólogo moderno, o sea, él es de nuestra época, y él se puso a juntar toda la información que había sobre todo lo que pensaban y sentían y vivieron los aztecas, y hizo un libro que se llama Visión de los Vencidos. Entonces es un libro que es moderno, se hizo hace poco, pero que cuenta la historia de la conquista desde el punto de vista de los aztecas, ¿no? Los aztecas son un grupo, un imperio, un gran imperio que existió en México y que sucedió al mismo tiempo que el medievo. O sea, mientras sucede el medievo en Europa, en América está el gran imperio azteca y el gran imperio inca. El imperio azteca es también conocido como el imperio mexica. De hecho, los aztecas se llaman ellos mismos mexicas, ¿no? Y hablan náhuatl. Y básicamente toda esta información fue recopilada por españoles después de la conquista. O sea, básicamente los monjes españoles, los sacerdotes españoles, los historiadores españoles llegaron después de 1510 a América y aprendieron a traducir el náhuatl y empezaron a entrevistar a todos los indígenas para entender su historia, entender sus costumbres, entender sus leyendas, ¿no? Para esto hay que entender que los pueblos prehispánicos creen en las leyendas y los mitos. O sea, cuando no tienes suficiente ciencia para explicar ciertas cosas, ciertos fenómenos naturales, lo que haces es que los explicas a través de mitos y leyendas, ¿de acuerdo? Y a esto se le añade una tradición que fue 100% oral. ¿Qué significa la tradición oral? Significa que los pueblos prehispánicos no tenían alfabeto y realmente nunca escribieron su historia. Entonces, se pasaba la historia de boca a boca, de abuelo a nieto, y aprendías todo lo que necesitabas saber sobre tu pueblo a través de sus leyendas y mitos que te iban contando. O sea, muy similar de cierta manera el paso de las noticias a lo que estaba sucediendo en el medievo con los romances, honestamente. Entonces, muchas de estas leyendas tienen que ver con el regreso de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que es el dios serpiente emplumada, había prometido que regresaría. ¿Por qué? Porque lo habían corrido, se había peleado con otro dios y lo habían corrido del mundo de los dioses. Y había dicho que un día regresaría en un barco por agua, ¿no? Flotando, en un barco de serpientes, y que cambiaría el orden del mundo. Y los aztecas estaban un poco esperando el cambio en el orden del mundo, porque Quetzalcóatl era el dios que menos exigía sacrificios, y todos los demás dioses eran muy exigentes, y en un año los aztecas llegaron a sacrificar hasta 20,000 personas. Entonces realmente estaban emocionados por el regreso de Quetzalcóatl porque pensaban que iban a tener que sacrificar a menos gente. Y en los 8 presagios funestos, ¿qué es un presagio? Es un indicio de que algo va a suceder. Un presagio es un indicio de que algo va a suceder. Y vieron 8 señales sobrenaturales o naturales, indicios de que Quetzalcóatl iba a volver, ¿ok? 2 antropólogos diferentes, uno que se llama Fray Bernardino de Sahagún, que es considerado el primer antropólogo de América, y Muñoz Camargo, recopilaron estas dos listas de los 8 presagios en 2 áreas completamente diferentes de México. Entonces, es muy interesante que coincidan tanto, ¿no? Y básicamente lo que decían es que Quetzalcóatl iba a volver y que se veía porque, por ejemplo, había habido inundaciones, se habían incendiado templos, habían volado cometas en el cielo, y el famosísimo mito de la Llorona, se había oído una mujer llorar, ¡ay, mis hijos, qué va a pasar con ustedes!, que tenía más que ver con la destrucción del imperio azteca, ¿no? Entonces, estos 8 presagios básicamente nos muestran muchísimo sobre la cultura azteca, sobre su tradición oral, sobre su creencia en mitos y leyendas, sobre su esperanza del regreso de Quetzalcóatl para cambiar al mundo, y sobre su preocupación antes de que llegara Hernán Cortés acerca de qué era lo que iba a suceder con ellos.
Muy interesante porque cuando llega Hernán Cortés, vestido todo de plata con su armadura, subido en un caballo que es un animal que nunca habían visto, pensaron que era Quetzalcóatl, ¿no? Y le dieron la bienvenida porque pensaron que venía a cambiar el mundo. Y sí, en efecto, vino a cambiar el mundo. Lo que los aztecas no se imaginaron fue que lo cambió para mal, ¿no? Cayó el imperio azteca. Entonces, en la diapositiva anterior hablamos sobre el punto de vista de los conquistados, que rara vez es representado en los libros de historia, ¿no? Y ahora vamos a hablar del punto de vista del conquistador, que es la segunda carta de relación que Hernán Cortés le escribe al rey Carlos V para contarle acerca de los aztecas. Hernán Cortés escribe esta carta, que es entonces prosa y que es un estilo epistolar significa carta, en la que le relata cómo, 1, los aztecas son muy ricos, 2, los aztecas no parecen muy inteligentes, y 3, hay varias maneras estratégicas de someterlos. Con esta idea, Hernán Cortés espera poder convencer a un rey que es muy católico y que no necesariamente quiere matar a gente, de invadir y matar a los aztecas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente esto sucede en México, ¿de acuerdo? Hernán Cortés llega a las Américas por ahí de 1510. Él es un español de clase bastante intermedia, nunca fue un noble muy elegante, entonces siempre tuvo esa necesidad como de darse a conocer y de hacerse famoso, ¿no? La conquista de América sucede durante el siglo XVI, ¿no? Y específicamente aquí estamos hablando de la conquista de México. O sea que esto ya es post 1492, post medievo, estamos en pleno renacimiento. Y el imperio español se expande en Europa y América y también África y Asia. Y se trata, esta carta, de la conquista de los mexicas en su capital Tenochtitlán. La capital de los aztecas se llamaba Tenochtitlán. Y era una capital que había sido fundada encima de un lago, el lago de Texcoco, y básicamente una capital que flotaba. Y era la ciudad más grande de la época del mundo, era más grande que Londres, era más grande que París, y estaba muy muy bien hecha. Los aztecas eran especialmente buenos arquitectos, tenía acueductos, tenía un sistema de drenaje, tenía un sistema de reciclado de las aguas, en la mitad de las calles eran calles y la mitad de las calles eran pues canales en los que ibas en canoa, etcétera, ¿no? Pero pues Hernán Cortés siempre fue muy ambicioso y buscaba fortuna en América. De hecho, la conquista de España de México, no necesariamente sucede con aprobación de la corona española, con aprobación de los reyes españoles. Él un poco como que se robó un barco, estando en las islas del Caribe, y fue a México a buscar fortuna. Entonces, pues, cuando llega Cortés y ve que los aztecas lo reciben tan bien, porque lo recibieron realmente muy, muy bien, con los brazos abiertos, él miente, y en vez de venir, pues, en actitud de conquistador, de guerra, etcétera, se hace pasar por un visitante pacífico, y le dan el tour de la ciudad, y le dan una casa hermosa en Coyoacán, y lo pasean por todos lados, y lo que hace es que conforme va caminando por todo México, se va haciendo alianzas con todos los pueblos que ya están hartos del dominio azteca, porque los aztecas fueron unos conquistadores muy violentos y que cobraban muchos impuestos, que se robaban a las mujeres, que sacrificaban a las personas, y la gente ya estaba harta. Y quizás sí, uno de los grupos que más estaba enojado eran los tlaxcaltecas. Entonces, pues esto le permite a Hernán Cortés inmediatamente hacerse de un ejército, ¿no? En esta imagen vemos la llegada de Hernán Cortés con Moctezuma, que era el rey de los aztecas. Dato interesante es que Hernán Cortés pues logra conquistar el imperio azteca, porque se hace pasar por alguien pacífico y entiende todos los problemas que tiene Tenochtitlán. Por ejemplo, que si bloqueas los puentes, los 4 puentes, ya no hay por dónde salir. 2, se hace amigo de los enemigos de los aztecas,
prometiéndoles que él los va a liberar, cosa que nunca sucede obviamente. Y 3, cuando llegan los españoles, que eran asquerosísimos, porque en el medievo la gente era supersticiosa y no se bañaba y, en fin, había muchísimas enfermedades en España. Se mueren 8 millones de personas indígenas de América cuando llegan los europeos aquí, nada más de las enfermedades que les contagiaron. Y pues en España en esta época hay una verdadera fiebre del oro. Los españoles están buscando oro, 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 ¿sí? Y están buscando expandir su imperio, quieren hacer el imperio más grande del mundo, que de hecho lo logran, y quieren evangelizar a todo el mundo. Esto fue importante porque quizás sí fue una de las grandes diferencias entre lo que pasó en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá, y lo que pasó en el resto del continente. Aquí hubo una real, una real intención de convertir al pueblo americano a la religión católica, y entonces por eso es que no los mataron, nada más los convirtieron. Miren, este mapa está muy interesante porque pueden ver el tamaño que tenía el imperio español en esa época, absolutamente impresionante. Y bueno, Moctezuma, rey azteca, tuvo que tomar una decisión cuando llegó Hernán Cortés, y tenía un consejo que le ayudaba a tomar decisiones, y la mitad del consejo le dijo: tienes que ser amable con esta persona, no sabemos si es un enviado de Quetzalcóatl, no sabemos si viene a cambiar el orden del mundo, no sabemos si es una deidad, hay que ser amables. Y la otra mitad le dijo: no, esta persona no es de confiar, hay que ahorita mismo matarlo. Y Moctezuma tuvo que tomar la decisión de hacer A o hacer B, y pues se decidió por A, se decidió por darle la bienvenida, y esto creó también muchos conflictos adentro del imperio azteca porque había una serie de personas que decían que no hubiera tenido que darle la bienvenida a Hernán Cortés, ¿no? Pero entonces en su carta, para recapitular, Hernán Cortés trata de convencer, es una carta persuasiva, profundamente persuasiva, en la que le trata de demostrar al rey Carlos V qué ricos son los aztecas, pero al mismo tiempo qué básicos, qué poco civilizados son, porque quiere hacer un contraste entre todo lo que se les puede quitar y lo fácil que sería quitárselos. Y además añade a eso, ¿no?, toda esta idea de evangelización, que pareciera que son fáciles de convencer y que van a ser fáciles de evangelizar y de convertir a la religión católica, que es uno de los grandes objetivos de la corona española, de los reyes españoles, es hacer más católicos, ¿ok? Entonces, bueno, con eso entienden un poquito más a Hernán Cortés, que conquistó al imperio azteca, y esto lo hizo con un sitio. Entonces rodeó la ciudad y los mató de hambre, y luego con la invasión en 1520 de la ciudad, conocida como la Noche Triste. Ahora vamos a ver un contraste muy interesante entre el texto anterior, la segunda carta de relación de Hernán Cortés, escrita a su rey Carlos V, tratando de explicarle su punto de vista del conquistador. Y ahora vamos a ver el punto de vista del conquistado. En este poema anónimo, escrito por alguien náhuatl, probablemente pasado de persona en persona con la tradición oral, que se llama Se ha perdido el pueblo mexicatl, ¿sí? Este poema es parte del libro Visión de los Vencidos, es parte de esta recopilación que hizo León Portilla de todos los puntos de vista de los aztecas acerca de la conquista, ¿no? Entonces, en Se ha perdido el pueblo mexica se habla de la Noche Triste. La Noche Triste es una noche en junio de 1520 en la que Hernán Cortés entra a la ciudad de Tenochtitlán, la incendia toda, mata a todos y cae efectivamente el imperio azteca, ¿no? Esto sucede obviamente en la época de la conquista, en el siglo XVI, que es el Renacimiento en México, ¿no? Y sí, el imperio español está en plena expansión todo alrededor del mundo, ¿no? Y pues se trata de la conquista de los mexicas, también conocidos como aztecas, en su capital Tenochtitlán, ¿no? Y el poema originalmente fue escrito en náhuatl, pero obviamente la versión que nosotros leemos es la traducción al español, ¿no? Por eso la métrica pues no se puede estudiar porque es una traducción. Tenochtitlán, como pueden ver, es una ciudad que flota en medio de un lago y tiene puentes que
la conectan con el mundo exterior. Esto va a ser muy importante porque en sus visitas Hernán Cortés se dio cuenta de esto. También un dato importante es la palabra Tlatelolco. Tlatelolco era el mercado más grande de la época, que era un mercado gigantesco, que era el centro de la vida del imperio. Era donde llegaban todos los productos de todas partes del imperio azteca. Si se acuerdan, en la segunda carta de relación leímos cuando Hernán Cortés visita Tlatelolco y hace una lista de más de 50 cosas que vio ahí, ¿no? Y entonces el chiste es que en 1520, apoyado por su ejército de españoles y por su ejército de todos los grupos que están hartos del imperio azteca, como los tlaxcaltecas, hace un sitio. ¿Qué es un sitio? Es cuando rodeas una ciudad y no dejas que nadie entre ni nadie salga. Y sobre todo lo que no permites es la entrada y salida de productos. Entonces los aztecas que están atrapados adentro de Tenochtitlán se empiezan a morir de hambre. Y es una táctica militar que, bueno, pues es muy medieval, era muy de la época feudal. Y pues Hernán Cortés lo hace muy bien porque rodea la ciudad y ya cuando se empiezan a morir de hambre, entra y los mata a todos, ¿no? Y pues tiene su base militar en Acachinanco. ¿Por qué menciono esto? Pues porque se menciona en el poema, ¿no? Como todos estaban felices, y felicitándose en Acachinanco, que es el lugar en donde tenía su base militar. Hernán Cortés, hay que recordar que era extremadamente ambicioso y que lo que quería era fortuna. ¿Cómo la iba a conseguir? Realmente le importaba muy poco, ¿sí? Y matar y exterminar a todo un pueblo no fue un problema para él. Y Moctezuma, el rey azteca, habiendo visto esto, pues honestamente fue atrapado y fue matado inmediatamente por los aztecas, por lo cual cuando cae el imperio azteca en 1520, en la noche triste, Moctezuma ya no está vivo y son los grandes sacerdotes y los grandes guerreros que tienen que tomar la decisión de que ya se terminó el imperio azteca, ¿no? Ese momento en el que se dan por vencidos, en el que dicen, ok, ya perdimos la guerra. Y ese momento en el que se juntan las cabezas del imperio, ¿no? También sucede en el poema y se ve claramente como dicen, amigos, hemos perdido la nación mexicana, ¿no? Es la capitulación, digamos. Y interesante que también se menciona la tortura de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc era un sacerdote muy, muy importante, que era un poco como la mano derecha de Moctezuma. Probablemente iba a ser emperador, ¿no? En el futuro. Y Cuauhtémoc es arrastrado, llevado a Coyoacán, que es donde le habían dado una casa, imagínense, adentro de Tenochtitlán le habían dado una casa preciosa a Hernán Cortés, lo arrastran ahí y lo torturaron, y su tortura es muy conocida porque le quemaron los pies. Y lo que querían es que dijera dónde estaba el tesoro de Moctezuma, y nunca lo reveló, razón por la cual es considerado como un héroe, ¿no?, de la caída del imperio azteca. Y recuerden que fue una época de fiebre del oro, de imperialismo español, pero en general europeo, de ganas de expandir el territorio, ¿no? Pero pues hay que recordar una cosa, para expandir tu territorio tienes que quitarle el territorio a alguien más, ¿ok? Y eso es lo que es el imperialismo, esa mentalidad que dice, yo soy mejor que tú deberías de hacer las cosas como yo te voy a gobernar, ¿no? Y pues obviamente el poema se trata de la capitulación del imperio azteca, de ese momento en el que el imperio azteca por fin cae, ¿no? Con Garcilaso de la Vega volvemos a transportarnos a España, a Europa y al Renacimiento español, con su soneto En tanto que de rosa y azucena. Garcilaso de la Vega fue el poeta que introdujo el soneto a España. El soneto en realidad es una forma muy antigua de poesía que viene desde Petrarca, un griego. Y el Renacimiento es una época fantástica de crecimiento del imperio, porque imagínense todo lo que están trayendo de oro y de plata y de productos de América y de todas sus demás conquistas. Y es una época de desarrollo y prosperidad, ¿no? Y cuando hay mucho dinero, pues ¿en qué gastamos? En lujos. Y uno de los lujos en los que la sociedad empezó a gastar mucho fue en el arte. Entonces aparece mucho esta figura del mecenazgo, del mecenas, que es un noble muy rico que le paga a los artistas por crear, ¿no? Y el Renacimiento es
uno de los dos siglos que pertenece al siglo de oro. El siglo de oro español es el siglo XVI y XVII. Y básicamente, ¿qué es el siglo de oro? Es el siglo de crecimiento y de más auge de las artes y de la literatura. Entonces, los dos siglos en los que el arte y la literatura española han sido más fantásticos. Se desarrolla durante el Renacimiento, ¿no? Después de 1492, una sociedad humanista. ¿Qué significa esto? Ya no es una sociedad teocéntrica en la que nada más las personas se preocupan por la religión, sino que se preocupan por el humano. Y se concibe la idea de que la vida tiene un sentido más allá de la religión y que podemos ser humanos felices y disfrutar la vida y aún así tener una religión, ¿no? Y crece enormemente esta admiración por los mitos y culturas grecolatinas, o sea, los griegos, los romanos, y se recobra mucho de este impulso por vivir y disfrute de la vida que tenían los griegos y los romanos. Garcilaso de la Vega era un soldado de Carlos V, o sea, era un caballero, era un hombre que defendía el honor de España, y era noble y estaba casado con una noble. Entonces era una persona muy elegante, docta, educada y de buena reputación, ¿no? Y bueno, en esta época las artes y la literatura se desarrollan enormemente, porque con todo el dinero que está entrando en las colonias, pues se desarrolla mucho, por ejemplo, la investigación, ¿no? Y aparecen grandes personajes alrededor de Europa, como Leonardo da Vinci, que empiezan a innovar y a encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. El arte se desarrolla mucho. Por ejemplo, en esta pintura que podemos ver aquí, se ve claramente ese concepto de la humanidad separada de Dios, la humanidad que se preocupa por la humanidad, que ya no nada más se preocupa por Dios, ¿no? Entonces, en este recuadro de la creación de Adam, de Miguel Ángel, vemos claramente un poco esa filosofía renacentista de amor a la vida, ¿no? Esta otra pintura muy interesante que es de Botticelli es el nacimiento de Venus. Entonces vemos cómo en la pintura se ven reflejadas cosas no necesariamente religiosas, porque en el medievo lo único que se pintaba eran retablos religiosos. Y aquí se empiezan a pintar cosas, por ejemplo, como los mitos romanos. Y nace esta idea del carpe diem. Carpe significa toma y diem significa el día. Toma el día, aprovecha el día, ¿no? Básicamente una versión del YOLO, en la que la gente empieza a pensar, ok, si voy a vivir una vida y si tengo que estar en la tierra, no a fuerzas tengo que sufrir, quizás sí puedo aprovechar mi vida y vivirla, ¿no? Y disfrutarla. Y entonces, bueno, el arte refleja mucho esta idea del amor por la mitología, ya no nada más el amor por la religión, la belleza femenina, la naturaleza, el amor por la naturaleza. Si se fijan en los tres cuadros, aparece mucho como la naturaleza, el cielo, el bosque, el agua, y el amor cortés, ¿no? Que es toda esta idea de la galantería, la elegancia, los paseos, etc. Y bueno, es la expansión del imperio en Europa y en América es lo que permite que haya suficientemente dinero, suficientemente intercambios y movimiento para que se cree todo esto, ¿sí? Cuando Europa era feudal, en el medievo, cada quien vivía en su pequeño reinado, con su pequeño rey, en su pequeño pueblo, y nunca te enterabas de nada, y nunca intercambiabas ideas. Pero de momento que los países se convierten en países, como España, que gracias a Isabel la Católica se convierte en un país, entonces la gente empieza a viajar, la gente empieza a conversar, y empiezan a nacer ideas nuevas. Y eso es el renacimiento que vivió Garcilaso de la Vega. Una apertura de ideas, una apertura de estilo. Entonces en el poema de Garcilaso de la Vega vamos a ver mucho el hiperbatón, la metáfora, el cromatismo, todas estas maneras muy elegantes de decir las cosas y todas estas referencias a la belleza femenina, al ideal estético, a las mitologías, a la naturaleza. ¿Por qué? Porque ya no nada más el hombre está 100% centrado y preocupado todo el tiempo por la religión, sino hay otras cosas en la vida. Muy bien, ahora vamos a ver una faceta un poquito diferente
que es el Lazarillo de Tormes, que también sucede durante el Renacimiento en España, durante el Siglo de Oro, en el siglo XVI. El Lazarillo de Tormes es más a finales de siglo, mientras que Garcilaso de la Vega fue más a principios. Y van a ver cómo la mentalidad empieza a evolucionar hacia el barroco, ¿no? O sea, una mentalidad un poco más crítica. Recuerden que durante el siglo XVI las artes y la literatura se desarrollan enormemente gracias al crecimiento económico, y el arte humanista a finales del Renacimiento empieza a cuestionar a la sociedad, empieza a cuestionar a la iglesia, empieza a cuestionar la hipocresía entre la gente, la obsesión con la reputación y el maltrato de los pobres, ¿no? Recordemos que solo los nobles y solo los eclesiásticos, los sacerdotes, la gente que pertenece a la iglesia, saben leer. Entonces hay un gran sector de la población que no se va a enterar de todo esto, ¿no? Entonces este libro probablemente tenía una audiencia que era una audiencia un poquito más docta, una audiencia un poquito más de nivel social alto. Y lo interesante del Renacimiento es que toda esta entrada de productos, de oro, de plata, del Imperio Español, de todas las conquistas, de todos los nuevos territorios, crea muchísima riqueza. Y entonces con esta riqueza empiezan a crecer enormemente las ciudades. Ciudades como Madrid, como Toledo, como Sevilla, crecen. Y cuando estas ciudades crecen tanto, evidentemente atraen a la gente pobre que busca trabajo, ¿no? Entonces muchas de los capítulos de la novela suceden en ciudades, específicamente, por ejemplo, como en Toledo. En esta época la honra y el estatus son fundamentales. Como la sociedad está dividida en estamentos, al nivel social que perteneces es muy importante, te define tu familia, te define tu linaje y te define quién eres y de qué raza eres también. Entonces Lazarillo, por ejemplo, es pues obviamente un vasallo, ¿no? Es de la clase más pobre. Y por eso vamos a ver que toda su vida él se va a dedicar a servir a los demás, a tener amos, gente que le diga qué hacer. ¿Por qué? Porque la gente, incluso un mendigo, el mendigo, su primer amo, que es un mendigo, que es un señor que va y pide dinero afuera de las iglesias, tiene mayor estatus que él, porque Lazarillo es como medio huérfano, ¿no? Huérfano de padre. Y es hijo de un ladrón. Entonces, si eres hijo de un ladrón, pues entonces te pueden mandar los demás, ¿no? Sigue existiendo, y lo van a ver mucho en el libro, esta idea del carpe diem, del disfrute de la vida, del tomar, del beber, del comer, del dormir, del pasarla bien, ¿no? Sucede mucho en esta novela. Y el tema principal de la novela es la corrupción moral de la gente, ¿sí? Como un niño que, pues al principio era inocente, se va pervirtiendo conforme va teniendo diferentes acercamientos con la sociedad. Nosotros nada más leímos unos capítulos del libro, pero el libro en realidad es bastante largo y va contando todas las aventuras de este niño chiquito que va pasando de amo en amo en amo, y cada uno va siendo peor que el anterior, ¿no? Y cada uno lo va tratando peor que el anterior. Pero uno de los temas que son recurrentes en la obra es la corrupción y el abuso de la iglesia, ¿no? Uno de sus amos, de hecho, es un sacerdote que casi lo mata de hambre y que es tan poco compartido que encierra todos los panes que tiene en un baúl con llave para que Lazarillo no tiene acceso a ellos. Otra buena instancia de la corrupción de la iglesia es cuando lo mandan a pregonar perdones. Entonces, el trabajo de Lazarillo es gritar por las calles, eso es pregonar, ¿no? Así vender, lléveselo. Y lo que está vendiendo son perdones de la iglesia firmados, o sea, papeles que dice que te perdonan tus pecados. Y la única manera de obtenerlos es pagando. Entonces, si tú pagas, te venden tu perdón, ¿no? Y pues es una sociedad en la que, otra vez, la honra es muy importante a cualquier nivel social, no nada más al nivel de la nobleza. Pero evidentemente, como la gente no sabía leer, podemos asumir que las personas a las cuales estaba dirigida esta obra eran nobles. Interesante que el autor haya sido anónimo, que no haya querido revelar quién era, probablemente por la crítica tan sagaz y tan profunda que hacía de la iglesia, que probablemente lo hubiera podido meter
en problemas. El Lazarillo de Tormes, de hecho, fue prohibido en España, ¿sí? Por los temas. Y se hizo popular por ser prohibido, ¿no? Típico, que como la gente dice, ay, está prohibido, lo tengo que leer. Y se hizo popular mucho en base a que había sido prohibido. Y de hecho se tradujo a muchos idiomas y se hizo también muy popular alrededor de Europa. Y pues una de las razones por la que fue tan emblemático del Renacimiento fue porque introdujo una cosa completamente nueva, que es un héroe que es pícaro. Sí, todos los héroes de todos los libros, de todos los romances, de los poemas hasta ahora, habían sido estos hombres admirables que luchaban por su pueblo y que iban de aventura en aventura, matando dragones y reconquistando diferentes partes de España, y que si el rey Arturo y Lancelot y yo no sé qué. Y el autor de El Lazarillo de Tormes dice, no, mi personaje principal va a ser un niño pobrísimo, poco educado, que no va a hacer nada que ver con un caballero noble, ¿no? Y entonces a este tipo de héroe se le llama el héroe pícaro, el héroe mal portado. Hemos por fin llegado al barroco, con el soneto muy exquisito de Luis de Góngora, Mientras por competir con tu cabello. El barroco en España hace parte del siglo de oro, de esos dos siglos, el siglo XVI y XVII, que fueron fantásticos. Pero el barroco es particularmente fantástico. Es quizás la época del más florecimiento de las artes, del mayor detalle, del mayor cuidado y desarrollo de las artes en España, especialmente la literatura. Entonces, en el siglo de oro tenemos una sociedad que es humanista, ¿no? En la que la imitación, ya sea de los griegos o de los romanos, es signo de cultura, y se muestra esta cultura a través del hiperbatón, del uso de cultismos, de metáforas, de encabalgamientos, de cromatismos, de símiles, de imágenes complejas. El cultismo es básicamente el uso de palabras en latín, ¿no? Porque el latín es la lengua culta. Y las artes y la literatura en el barroco se vuelven extremadamente complejas y rebuscadas y refinadas, y es por eso que literalmente creo que es el siglo más bello de la literatura en español, ¿no? Los temas continúan a ser la mitología, la belleza femenina, la naturaleza y el amor cortés, como en el Renacimiento, pero en el siglo XVII, en el barroco, se añaden los temas de la muerte, de la degradación, de la crisis, de la sátira, del pesimismo. Entonces, obviamente, tiene muchísimas más facetas, muchísima más profundidad el arte, ahora que no solo se habla de la mitología, la belleza, etcétera, sino también de la muerte, de la crisis, de la sátira social, de la crítica social y el pesimismo, ¿no? Todo es rebuscado en el barroco. La música, como la de Händel, como la de Vivaldi, se vuelven extremadamente complejas. El arte, como pueden ver aquí, la literatura. Y entonces, al concepto ideológico del Carpe Diem se le añade el concepto del memento mori, recuerda que vas a morir, no olvides que vas a morir, y del tempus fugit, el tiempo huye, el tiempo pasa rápido, el tiempo huye, y no hay tiempo que perder, ¿no? Un día estás vivo, un día eres un bebé, al día siguiente eres un adulto, y al día siguiente te mueres. Y interesante, Góngora trabajó en la corte de Felipe III, y Góngora es muy conocido por haber sido enemigo de Quevedo. Muchas veces en el barroco van a ver en el arte un contraste entre luz y sombra, y el barroco va a tratar de retratar otra vez ya no puras escenas católicas, puras escenas de la Biblia, sino otra vez a la gente, ¿no? Es un punto de vista humanista. Entonces van a ver muchos retratos de personas, y se va a usar mucho el contraste entre la luz y la sombra en el barroco. ¿Y qué está sucediendo en el barroco que hace que nazca tanto la sátira, el pesimismo, la crisis? Es porque ese siglo de crecimiento durante el Renacimiento pues termina y empieza la caída del imperio. ¿Cómo empieza la caída del imperio? Primero, España pierde muchos de sus territorios que tenía en Europa.
España había conquistado bastante parte de Europa y los empieza a perder. Esa es parte de ello. Y la otra parte también es la inflación creada por toda la llegada de todo este dinero excesivo de América, ¿sí? Entonces, literalmente la gente en España se está muriendo de hambre. Y eso lo vemos no tanto en este soneto, pero en general en el barroco se ve mucho el campo empobrecido, las ciudades empobrecidas, la gente desesperada. Entonces, para recapitular rápidamente, el soneto de Góngora lo que tiene de especial es esta mentalidad que imitación es signo de cultura. ¿Y qué quiero decir por esto? Que si tú lees, si tú eres una persona informada, si tú eres una persona que conoce la historia, entonces lo demuestras a través de tu literatura. Y una manera de demostrarlo es imitando a alguien más, ¿no? Mostrando que lo leíste. Entonces este soneto de Góngora es una copia del soneto de la Vega. Y recordemos que Góngora es el creador del culteranismo. El culteranismo es un movimiento del barroco, al cual también pertenece, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, y al cual también pertenece Tirso de Molina, que es una manera de escribir muy rebuscada, muy bonita. Entonces, signos del culteranismo, signos de que alguien es culterano, es utilizar palabras cultas, o sea, en latín, utilizar el hiperbatón, utilizar la metáfora, utilizar el encabalgamiento, utilizar el cromatismo, obviamente utilizar formatos como el soneto. Todo eso es signo de culteranismo. Bueno, ya que estamos en el barroco, en el siglo de oro, siglo XVII de España, continuemos con uno de sus grandes exponentes, que es Francisco de Quevedo, ¿no? Con su Salmo 17, mire los muros de la patria mía. Francisco de Quevedo, otra vez más, vive en una sociedad humanista, una sociedad que ya no es tan teocéntrica, en la que la imitación es signo de cultura y otros signos de cultura incluyen el hiperbatón, la metáfora y el encabalgamiento. Francisco de Quevedo es creador del conceptismo, y entonces es importante conocer este concepto, conceptismo, porque se opone al culteranismo de Góngora. El conceptismo es cuando en pocas palabras tratas de incluir conceptos muy complejos. Por ejemplo, los muros desmoronados son un gran ejemplo del conceptismo. Las artes y las literaturas se vuelven extremadamente complejas en el barroco, razón por la cual el barroco es probablemente la época más bella de la literatura en español, razón también por la cual es definitivamente probable que les toque una obra barroca en su examen. Entonces, otra vez más, ¿qué está sucediendo durante el barroco? Bueno, una cosa muy grave que sucede es que Felipe III expulsa a los moriscos. ¿Quiénes son los moriscos? Los moriscos son los moros que en 1492, cuando Isabel la Católica expulsa a los moros, son el grupo de moros que se convierte al catolicismo. Son el grupo de moros que dice, oye, yo quiero vivir en España, me voy a quedar aquí y me voy a convertir al catolicismo para poder pertenecer a esta sociedad. Y Felipe III empieza como una guerra de persecución en la que quiere buscar a los católicos de sangre pura. Entonces, personas que son descendientes de antiguos moros, aunque sean católicas, o personas que fueron moros pero que se convirtieron al catolicismo, son expulsados de España. Como se pueden imaginar, esto crea un gran cambio en la sociedad, rompe familias, rompe empresas, rompe ciudades, rompe estructuras sociales, porque deshace la sociedad, ¿no? Y el barroco es una época muy, muy compleja en la que básicamente hay tres grandes mentalidades: el carpe diem, el memento mori y el tempus fugit. Tempus fugit es cómo pasa el tiempo rápido, que se ve muy, muy bien en Mire los muros de la patria mía, en este soneto. El memento mori, que es recordar siempre que vas a morir. Y el carpe diem, que realmente no se ve tanto en este soneto, pero que es la idea de aprovechar la vida. Quevedo, recordemos que fue enemigo de Góngora, ¿no? Y la caída del imperio
la crisis, la inflación y la expulsión de los moriscos crean una respuesta en la literatura que es un poquito amarga, un poquito triste y depresiva. Y Francisco de Quevedo, a lo largo de su soneto, que está como en gradación, que empieza en lo muy general en el país, luego en el campo, luego en su casa y luego en él, explica cómo está muriendo, todo se está deshaciendo y cómo el tiempo pasa rápido y realmente la vida es muy, muy fugaz, digamos. ¿Y cuál es el punto de la vida si el mundo alrededor de él está deshaciéndose? Muy bien, ahora vamos a hablar del famosísimo Miguel de Cervantes y su libro Don Quijote. Don Quijote es un libro escrito en dos partes. La primera parte es más como final del Renacimiento y la segunda parte ya es barroco, que es una sátira de las novelas de caballería, ¿no? Entonces otra vez estamos ubicados en el barroco, en el siglo de oro, que es el siglo XVII, en España, ¿no? Aunque la primera parte se haya escrito más bien por ahí del final del siglo XVI. Y muy interesante cómo en el Don Quijote vemos una España rural, una España de campo, muy empobrecida y muy árida, ¿no? Recordemos que durante el barroco, durante el siglo XVII, se cayó el imperio, o sea, en el sentido de que el imperio empezó a perder muchos de sus territorios en Europa, hubo una gran crisis y hubo mucha inflación. Entonces vemos una España empobrecida y se burla mucho de todos estos nobles que aunque son dueños de tierra, son dueños de una tierra que no produce nada, ¿no? Y son muy orgullosos de ser nobles, pero pues son nobles que han heredado deuda, que han heredado tierras áridas que no sirven de nada. Y pues básicamente es una sátira de la sociedad y en parte por culpa o a causa de su personaje principal, una sátira específicamente de la nobleza y del uso de todas estas costumbres, del amor cortés, de la elegancia, de la reverencia, de las cortes y toda esta idea del honor. Entonces, ¿cómo se ve esto, no? Se ve con el uso excesivo de arcaísmos por Don Quijote, por su obsesión con la honra y por su obsesión con el honor de caballero. Miguel de Cervantes escribió Don Quijote de la Mancha a finales de su vida. Él ya era un hombre mayor y un hombre bastante empobrecido. Y escribió el primer tomo y se hizo instantáneamente famoso, ¿sí? Esto no lo hizo rico de ninguna manera, pero por lo menos se hizo muy, muy conocida su obra, lo cual hizo que hubiera varias personas que trataran de hacerle una segunda parte, lo cual lo enojó muchísimo, razón por la cual escribió la segunda parte. Entonces, si no hubiera habido imitadores que hubieran enojado a Cervantes y que lo hubieran obligado a escribir la segunda parte donde mata definitivamente a Quijote, asegurándose que nadie nunca lo vuelva a tratar de revivir, no tendríamos la segunda parte, ¿no? Entonces, pues, habla de una sociedad rural, de campo, española, ignorante, hipócrita, cruel y poco empática, ¿no? Todos los personajes con los que se cruza Don Quijote son personajes un poco torcidos, un poco malignos, un poco corruptos, ¿no? Ya sea bandidos, ya sea el hombre que le está pegando al niño, ya sea el ventero y las prostitutas, pero siempre hay esta idea de la gente y que es un poquito perversa. Entonces, pues vemos los temas claramente de la muerte, de la degradación, de la caída de España, de la crisis, de la sátira social, la burla social, el pesimismo y la ridiculez social, ¿no? Específicamente la ridiculez personificada por Don Quijote, que es un noble que se cree más de lo que es. Ahora vamos a explorar el valor artístico del teatro en el siglo XVII, con la obra de Tirso de Molina, El burlador de Sevilla y El convidado de piedra. Entonces, otra vez nos ubicamos en España, en el siglo XVII, que es el barroco, ¿no? Y la comedia, teatro, del siglo de oro, fue quizás una de las representaciones más importantes de la perfección a la que llegó las artes y la literatura en el barroco.
Se le llama comedia a las obras de teatro, sean trágicas o sean cómicas. De hecho, la mayoría de las comedias, de las obras de teatro del barroco, mezclan lo trágico y lo cómico, mezclan los dos. Las comedias del barroco están divididas en 3 jornadas o 3 actos. Y se mezclan los temas nobles y los temas vasallos. O sea, por primera vez se hace un teatro al que todo mundo puede asistir, en el que los nobles se van a sentir representados y en el que los vasallos se van a sentir representados. Entonces hay personajes de los dos y cada personaje es representado con su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de ser. Entonces los nobles generalmente hablan un español muchísimo más elegante, mientras que los vasallos hablan un español muchísimo más de la calle. Recordemos que es una España estamentaria que está obsesionada con la reputación. Entonces, muy seguido en las obras de teatro, los problemas van a ser en base a cómo defiendo mi honra, cómo defiendo mi reputación. Y durante El burlador de Sevilla y El convidado de piedra, todos los personajes constantemente están tratando de proteger su propia reputación. Por ejemplo, las mujeres no necesariamente son muy bien portadas, ¿no? Y todo el tiempo tratan de esconder sus acciones. O el tío de Don Juan, que lo cacha y que lo deja ir porque no quiere que se sepa que fue su sobrino el que hizo esto y entonces manche la reputación de la familia. Lo chistoso es que Tirso de Molina crea un arquetipo, aunque el mito de Don Juan quizás sí ya era medio popular en la calle. Él es el primero en escribir una obra acerca de este personaje Don Juan, y a partir de ahí Don Juan se volvió un arquetipo. Ser un Don Juan es ser un hombre que conquista a muchas mujeres, ser un hombre que le gusta ir de mujer en mujer, ser un hombre que le gusta justamente quitarles la honra, quitarles la virginidad. Entonces los temas que vamos a ver muy frecuentemente van a ser la honra, la ridiculez de la sociedad, o sea, las prioridades de la gente y la hipocresía, ¿no? En la obra, Don Gonzalo es un hombre que mata a Don Juan, regresa de los muertos en forma de estatua y lo arrastra al infierno. Entonces es muy importante este clímax en el que Don Juan es arrastrado al infierno y el desenlace en el que hay justicia divina, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que la religión sigue siendo muy importante en estas épocas y se ve representada en la obra de teatro. O sea, la obra de teatro muestra al final que hay justicia divina y que no puedes escaparte con hacer lo que quieres cuando quieras. Y lo interesante del barroco es, otra vez les decía, cómo es la mejor época de la literatura española, cómo se busca perfeccionar el arte de escribir. Y la manera que mejor muestra esto, creo, es el teatro. ¿Por qué? Porque el teatro pasa de ser una cosa burda, una cosa para el pueblo, una cosa que era considerada como inferior, a un arte exquisito. ¿Cómo se logra esto? Bueno, si volvemos un poquito al medievo y al renacimiento, el teatro era puestitos en el mercado de marionetitas, jijiji, jajaja, y era una cosa como muy básica, muy burda, muy para la gente, muy para el pueblo. Lope de Vega escribe un ensayo, El arte nuevo de hacer teatro, en el que dice, no, el teatro puede ser una forma muy refinada de arte. Y entonces, por ejemplo, Tirso de Molina escribe todo El burlador de Sevilla en verso pareado. Y entonces, bueno, no verso pareado, más bien en verso que además rima, ¿no? Con una rima consonante. Entonces vemos cómo el teatro se vuelve una cosa muy fina. Y no solo una cosa muy fina en cómo está escrito, sino en sus temas, que son de profunda sátira, de profunda análisis y reflexión acerca de qué somos como sociedad y a dónde vamos. De hecho, es tan fuerte la crítica a la sociedad que el autor tuvo que usar un seudónimo. El autor es un clérigo que se llamaba Telles y se puso el seudónimo, o sea, el nombre de Tirso de Molina, porque como era tan incendiario el tema, pues no quiso estar directamente identificado con la obra. ¿Por qué? Porque muestra una sociedad que es profundamente corrupta, en el que con frecuencia el honor y la reputación y la vanidad de la gente es más importante que la verdad. Y una sociedad en la que las mujeres son burladas por los hombres constantemente y los hombres tienen como que ninguna capacidad de comprensión de lo que está bien y lo que está mal. Obviamente es una exageración
¿no? Pero es una exageración que muestra cuáles eran las preocupaciones de la gente en la época y que hace reflexionar a las personas que van a la obra de teatro acerca de sus prioridades y si están bien o no, ¿no? Y es muy interesante cómo el teatro del Siglo de Oro representa a todos. Es un teatro que no nada más está dirigido a los nobles y no nada más está dirigido a los vasallos, sino que todo mundo puede ir al teatro y todo mundo se puede sentir representado y disfrutar una obra, ¿no? En la que con mucha frecuencia son los criados, los vasallos, los que son más inteligentes que los nobles, los que le dan la vuelta, ¿no? Y existe este personaje muy cómico del donaire. El donaire es generalmente el criado, ¿no? En este caso sería Catalinón, que es como la mano derecha de don Juan, su ayudante, que lo sigue a todos lados y le ayuda y es así como comelón y gordo y un poco chistoso. Pero al final del día, lo importante que hay que recordar es que el teatro pasó de una cosa que era muy poco sofisticada a una verdadera obra de arte. Y con Hombres necios que acusáis, Sor Juana Inés de la Cruz, tenemos un último ejemplo de la belleza, de la perfección literaria que es el barroco, ¿sí? Lo interesante de Sor Juana Inés de la Cruz es que es mexicana. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que está sucediendo en las colonias en el siglo XVII, ¿no? Entonces otra vez nos ubicamos en el barroco, al finales del siglo de oro, en el siglo XVII, en México, en la colonia, ¿no? Ella obviamente es criolla, o sea, es hija de madre española y de padre español, es de sangre pura europea, pero tiene un componente ya de haber nacido en México y entonces de sentirse un poquito alejada de la sociedad española y un poquito libre, digamos. Ella nace en una sociedad tradicional, que otra vez, como vemos mucho en el barroco, está obsesionada con la reputación y la honra. Pero lo interesante de Sor Juana es que ella fue una mujer muy inteligente, muy precoz, muy lectora, que siempre buscó crecer y siempre buscó ser más docta, ser más culta, al punto que cuando tuvo que decidir a los 18 años si se tenía que casar o si se iba a ir de monja, prefirió ir de monja porque dijo, por lo menos así puedo estar con mis libros, ¿no? No quería ser dominada por un hombre. Entonces, recuerden, el México colonial es un México en el que conviven la alta sociedad española, que es enviada ahí a cuidar a los indígenas. Y es una época de mucha construcción, de mucha elegancia en la corte de los virreyes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace España es establecer diferentes virreinatos, o sea, así como vice principal, virrey, en diferentes partes de América y manda a representantes del rey a ocupar estos virreinatos. Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz es conocida no solo por su encantadora mente, sino también por su excepcional belleza, lo que hizo que fuera muy amiga de la virreina y fuera protegida de los virreyes y muy popular en la corte. Entonces, incluso cuando los monjes y la iglesia la tratan de refrenar y le dicen, deberías de estar leyendo menos. Las mujeres no deberían de leer tanto por ser inteligente. Los virreyes la protegieron mucho y eso creo que fue lo que le permitió escribir. Y bueno, Sor Juana entonces se vuelve monja y pasa toda su vida como monja, y los temas de los que ella habla es mucho la honra, la ridiculez de la sociedad, o sea, lo poco clara que es la sociedad y lo poco que hace sentido la sociedad, y la hipocresía. Y siente que la sociedad es corrupta y que hay un doble estándar, y básicamente no entiende bien y no se le hace lógico la manera de pensar de los hombres. Sor Juana, otra vez, es culterana. Lo que significa esto es que ella sigue algunos de los preceptos de Góngora, de tratar de hacer que cada cosa que escribes sea perfectamente estudiada y que tenga una demostración excelente de tus capacidades como escritor. Entonces vamos a ver mucho el hiperbatón, vamos a ver el paralelismo, vamos a ver la metáfora y vamos a ver específicamente mucho el uso del retruécano,
que es cuando tomas una frase y luego la reescribes en un diferente orden para que tenga un significado diferente, ¿no? Y la redondilla, Hombres necios que acusáis, es muy compleja, porque es un poema que tiene una rima abrazada, consonante, octosílaba. Entonces, pues, una belleza muy especial en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que demuestra su seguimiento de la visión culterana y tan barroca, tan perfecta, tan estudiada de la literatura. Ok, exploramos ahora el contexto de Gustavo Adolfo Bécquer en su rima Volverán las oscuras golondrinas. Gustavo Adolfo Bécquer es un poeta de España y ya estamos pasando, jóvenes, al siglo XIX. Recuerden que brincamos el siglo XVIII porque fue el siglo de las revoluciones, de los pensadores filosóficos, de los ensayos y estamos viendo los movimientos del barroco y del romanticismo, naturalismo, generación del 98, pero no nos estamos metiendo tanto a los ensayos políticos del siglo XVIII. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo es una visión personal del mundo. Mientras que durante el siglo de oro tuvimos una visión humanista del mundo, ahora en el siglo XIX tenemos una visión personal del mundo, o sea, subjetiva, basada en lo que el sujeto piensa, lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo creo. Y entonces los autores románticos van a hablar de sus propios pensamientos, sus propias acciones, sus propios sentimientos, ¿sí? Entonces, mientras que en el barroco se hablaba de la humanidad y se hablaba de los problemas de la humanidad, la sociedad, etc., en los románticos hablan de su percepción personal del mundo, ¿ok? Y es un movimiento entonces pues lírico, ¿no? En el que se dedican mucho a expresar sus sentimientos. Utilizan mucho la silva. ¿Por qué? Porque la silva es muy libre. Es un tipo de arte que va entre el arte mayor y el arte menor, entre los endecasílabos de 11 y los heptasílabos de 7, y juega mucho con el espacio. Gustavo Adolfo es andaluz, es de Sevilla, es del sur de España, y van a ver mucho que en el romanticismo se utiliza la polimetría por la libertad, y se utilizan mucho las metáforas relacionadas con la naturaleza, las aliteraciones que hacen ruidos como n, los adjetivos y las epíforas. El tema romántico tiene que ver con la grandeza de la naturaleza, la libertad, el sentimiento nacional y el sentimiento personal, ¿no? Y Gustavo Adolfo Bécquer fue un poeta que reaccionó mucho ante el racionalismo del siglo anterior y la deshumanización de la industrialización, ¿no? Entonces, a principios del siglo XIX hay muchos cambios en la sociedad, sobre todo desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Y la industrialización provoca que los poetas quieran como que volver a lo que importa, a los sentimientos de la nación, de la libertad y demás. Entonces, una vez más, estamos viendo movimientos paralelos, así como el barroco sucedió en España, pero sucedió también en las colonias, como vimos con Sor Juana Inés de la Cruz. José María Heredia es un romántico, pero no es un romántico español, es un romántico cubano, ¿no? Estamos en el siglo XIX, en Cuba, y José María Heredia, de hecho, vivió en exilio la gran mayoría de su vida por conspirar contra España para la liberación de Cuba, ¿no? Él era un criollo, lo que significa que era hijo de españoles, pero nacido en Cuba, y quería liberar a su país del imperialismo español, ¿no? Quería que Cuba fuera libre. Entonces, recuerden que en el siglo XIX es el siglo de todas las liberaciones de todos los países. En 1810, a principios de siglo, es la independencia de México. Luego, por ahí de los 20, sigue todo Centroamérica, y ahí se sigue también Sudamérica, y el único que no se logra liberar más que como a finales de siglo es Cuba, ¿no? En 1889. Entonces, bueno, los cubanos sufrieron mucho por eso, y vemos entonces la influencia del romanticismo, de este movimiento lírico que habla de sentimientos, en lo que escribe José María Heredia. Y recordemos que el romanticismo es una reacción ante el racionalismo del siglo anterior.
y es la necesidad de expresar un punto de vista personal y subjetivo, basado en el sujeto que habla. Entonces José María Heredia habla de sus propios sentimientos, ¿no? Y en Una tempestad, básicamente, habla de la naturaleza, de una tormenta tropical, que es enorme, que asusta, pero que le asusta a él al punto de hacerle sentir cerca a Dios. Entonces, muy interesante cómo José María Heredia utiliza la tormenta tropical para hablar de sus sentimientos, porque habiendo sido cubano y habiendo no podido regresar a Cuba, probablemente sí extraña las tormentas tropicales. Y sí, las tormentas tropicales verdaderamente son de miedo, ¿no? Los huracanes. Pero Heredia pasa su vida tratando de volver a Cuba y extrañando su país y su clima, al punto que para él una tormenta de este tamaño es una manifestación de Dios y una manera de estar conectado con Él. Entonces vamos a ver mucho el uso de la polimetría, en este caso es una silva, que es septasílaba y endecasílaba, y las metáforas relacionadas con la naturaleza, las aliteraciones, los adjetivos y las epíforas. La naturaleza aquí va a ser una representación personal, o sea, es una conversación entre Dios y Heredia, y acercarse a Dios tiene un nombre muy específico, se llama la epifanía, ¿no? Y Heredia aquí está en éxtasis total por poder tener cerca a Dios a través de una tormenta. Y extrañando siempre su querida Cuba, a la cual volvió y eventualmente creo que lo mataron. En Las medias rojas de Emilia Pardo Bazán vemos ejemplificado uno de los movimientos más importantes del siglo XIX en Europa, que es el naturalismo, ¿sí? Que está basado de hecho en el realismo. Estamos en el siglo XIX en España y básicamente el naturalismo se basa en el aprecio y análisis del mundo real, del campesino, del hombre de todos los días, de las actividades de la gente de todos los días. El arte y la literatura empiezan a preguntarse, ¿cómo es la vida diaria de la gente? Me gustaría representarla. Y entonces este es uno de los movimientos más importantes del siglo XIX, en la que los pintores y los autores empiezan a relatar la vida diaria de la gente. Emilia Pardo Bazán es una española de Galicia y fue una mujer verdaderamente inteligente, trabajadora, que trató de salir adelante a pesar de, toda la discriminación que había contra las mujeres en esa época. Fue la primera maestra en España y fundó una biblioteca para mujeres porque no la dejaban entrar a la biblioteca de hombres. Entonces una mujer con muchas ganas de salir adelante y una capacidad muy especial de representar la realidad del ser humano, ¿no? Entonces el arte está muy influenciado por esto y probablemente si se encuentran con una pregunta de las medias rojas en el examen, será una pregunta de análisis de el arte versus el texto. ¿Por qué? Porque el naturalismo es básicamente la primera vez que los artistas y los autores se sientan a ver cómo es la vida diaria de la gente. Y fue un movimiento que estuvo basado en el realismo del siglo XX. Y el realismo es esta necesidad de representar las cosas como son, ¿no? Y pues el naturalismo, ¿qué es? Es el realismo, representar las cosas como son, pero eso se le añade una parte como de estudio cuidadoso de la sociedad y de las razones por las que actuamos. Entonces quiere mostrar la realidad, pero quiere mostrar también un paso más allá, quiere mostrar por qué la realidad es así, ¿no? Y bueno, Emilia Pardo Bazán es una autora costumbrista. ¿Qué significa esto? Que ella retrata muy bien las costumbres de una región. En este caso, las costumbres de la región de Galicia, que está al norte de España, en donde se habla un idioma que es el gallego. Entonces sus personajes van a hablar en español y a veces en gallego. Y los naturalistas, como Émile Zola, como Emilia Pardo Bazán, utilizaron mucho el cuento corto y la novela para explicar a detalle y para poder mostrar la vida de la gente de la época. De hecho, por ejemplo, Zola escribe libros en los que retrata la vida de una familia a lo largo de un siglo, a lo largo de varias generaciones. Y bueno, Las medias rojas es un cuento acerca de la ignorancia, acerca de la pobreza, acerca de la España rural
y incluso incluye la idea de el sueño del oro, el sueño de ir a América y empezar una vida nueva allá, ¿no? Y en esa época, en el siglo XIX, hubieron tantos mitos y leyendas y chismes de cómo era la vida en el Nuevo Mundo. La gente pensaba que en el Nuevo Mundo te ibas a hacer rico, ibas a vivir feliz, que era como un paraíso literalmente. Por ejemplo, uno de los mitos que se hizo muy famoso en esa época fue el mito de El Dorado, una ciudad inca que se supone que estaba hundida en un lago, que estaba hecha toda de oro. Y mucha gente murió buscando El Dorado, pero nunca lo encontraron. Entonces, bueno, Emilia Pardo Bazán muestra claramente cómo es la vida en Galicia, cuál es la vida de una persona normal, o sea, en este caso, pues, unos campesinos muy pobres, y cuáles son algunas de las razones por las que ellos toman ciertas decisiones, ¿no? La ignorancia, la pobreza, el machismo, etc. Alfonsina Storni es una poeta argentina del siglo XIX y ella pertenece también al movimiento modernista de esta época. Storni vivió en una sociedad muy tradicional, en la que se imponían roles a las mujeres y a los hombres y no había libertad de escoger quién uno quería ser. Y ella, viendo esta sociedad y viendo el efecto que tenía en la gente psicológico y social y cultural y la afectación que hacía a los individuos, la imposición de tales normas, fue una gran defensora de los derechos humanos en general y sobre todo feminista. ¿Sí? Entonces recordemos que el modernismo es una preocupación por hablar de temas actuales y usar un idioma claro. Entonces obviamente era un tema muy actual el tema de las relaciones entre los sexos y de la imposición de las normas de la sociedad. Y Storni fue una autora muy respetada en su época, aunque fue mujer. Lo que esto significa es que, aunque era una fantástica escritora, por ser mujer fue muy criticada, muy marginalizada, no fue invitada a congresos, no fue invitada a pláticas y fue un poco empujada fuera de la sociedad, de los autores y del reconocimiento en general de la sociedad. Storni en Peso Ancestral habla de un tema que creo que tiene siglos, que es la idea de que el hombre debe de ser hombre y el macho debe de ser macho. Y una de las cosas que un hombre no puede hacer es demostrar sentimiento, demostrar debilidad, demostrar incapacidad de controlarse. Y una de las maneras en las que uno puede demostrar sentimiento y debilidad e incapacidad de control o falta de control es llorar. Entonces, los temas que toca Alfonsina Storni tienen mucho que ver con la libertad, con la empatía, con la tristeza, ¿no? Y Storni fue, de hecho, una gran defensora de los derechos de la mujer a lo largo de su vida, y esto se muestra también en su poema. Entonces, cómo los poemas realmente muestran los contextos de los autores, ¿no? Y, bueno, lo que ella habla es cómo el machismo y los roles impuestos a los dos sexos son igual de dañinos para los hombres que para las mujeres, ¿no? Porque reprime a los hombres al punto que ellos no tienen derecho nunca a sentir y no desarrollan un lado completamente de su personalidad, que es el lado sentimental. Y bueno, Alfonsina Storni utiliza también una manera muy moderna de escribir, que es el pie quebrado, que es una estrofa que está toda en endecasílabo. Toda la estrofa tiene 11 sílabas, pero la última, el último verso, tienes nada más 7, ¿no? Y a eso de una estrofa que es toda de un tamaño, pero el último verso es más corto, se le llama un pie quebrado. Entonces vemos cómo Alfonsina Storni no solo es un poquito como moderna en su manera de escribir, pero es también muy moderna en su manera de pensar y en algunas de las ideas que propone y en algunos de los cambios que propone en la sociedad, que también propuso en su vida. Y qué interesante que en su vida haya vivido la discriminación y haya vivido la falta de reconocimiento, nada más por el hecho de que era mujer. Muy bien, entonces ahora continuamos con el modernismo, que es ya una corriente literaria muchísimo más hacia el siglo XX, ¿no? Entonces estamos en Cuba,
Estamos hablando del modernismo y el siglo XIX en Cuba, pero ya es finales del siglo XIX. Y Martí, en nuestra América, creía que América, el continente, no estamos hablando del país, cuidado aquí, nunca estamos hablando del país, estamos hablando del continente, debía convertirse en una gran federación y apoyarse y estar unida. Esto, de hecho, no era tan lejano a lo que trató de hacer Bolívar. Bolívar trató de hacer una gran Colombia, que era literalmente un país gigante, en el que todos los países de Sudamérica tenían que estar unidos. Eso no funcionó y cada quien se acabó separando. Tiene mucho que ver con la diversidad que hay en Sudamérica, pero también un poco con la geografía, ¿no? Cuando tienes una columna vertebral, como la cordillera de los Andes, que te parte por la mitad, es muy difícil mantener un solo país. Entonces, lo que él quería, José Martí, era que toda América fuera una, ¿sí? Idealmente un solo país. Pero si no un solo país, por lo menos que América se apoyara y que se ayudara. ¿Y esto por qué lo escribe? Lo escribe en una época en la que la mayoría de los países de América ya son libres de los españoles. ¿Por qué? Porque esto es finales del siglo XIX y les recuerdo que en el siglo XIX fueron todas las independencias americanas, ¿sí? Empezando por la mexicana en 1810 y así va bajando por todo el continente. Las únicas que no se logran liberar son las islas del Caribe. ¿Por qué? Porque España sabe que son demasiado estratégicas y no las quiere dejar ir, razón por la cual en 1898 se da la guerra entre Estados Unidos y España por el control de esas islas, ¿no? Pero entonces José Martí tiene varias preocupaciones. La primera, que América debería de ser libre. Y la segunda, que probablemente el imperialismo estadounidense se acerca. ¿Y qué es el modernismo? Es una preocupación por hablar de temas actuales y por usar un idioma claro. Entonces es un poco como una respuesta a los embrollos emocionales de los románticos. Esto ya es más bien hablar de hechos y ser concreto. José Martí escribe este ensayo antes de que Cuba consiga su independencia, pero después de que muchos países latinoamericanos ya la obtuvieron. Y está muy preocupado por el imperialismo aproximante que empieza a haber de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, los temas de su ensayo, que este es un ensayo político, es la importancia de unir a los países latinos, de tener orgullo nacional, de sentirse feliz de ser latino, de que los países latinoamericanos sean gobernados por sus propios gobernantes, porque Martí era criollo y pensaba que no había mejor persona para gobernar un país que una persona que nació en ese país. Les recuerdo que los criollos son personas que nacen en el país, aunque quizás sí tengan papás que vienen de Europa. Y pues el ensayo fue una manera de exponer ideas políticas, ¿no? Y de ser directo y de poder difundir la información de lo que pensaba rápidamente. José Martí es un personaje muy, muy importante en la lucha por la independencia de Cuba. Pues es un personaje histórico importante, uno de los grandes líderes de la independencia de Cuba, y es conocido, de hecho, como el apóstol de la independencia, ¿no? La persona que va y promueve la independencia. Y pues el uso del ensayo político fue para dar un mensaje que fuera persuasivo y que fuera precaucionario, ¿sí? Está tratando de avisarle a la gente, decirle cuidado, caución, ten cuidado, porque se acerca una posible invasión estadounidense. Entonces, este ensayo es un pedazo de historia, en realidad. Más que ser un pedazo de literatura, es un pedazo de historia, porque nos muestra lo que estaba sucediendo en el siglo XIX, en el continente americano, y específicamente lo que estaba sucediendo en Cuba, antes de que Cuba pudiera ser libre, ¿no? Que es que todos los demás países estaban siendo emancipados, estaban siendo liberados y Cuba seguía en esa lucha y pedía que los demás entendieran que la única manera en que América, el continente, iba a sobrevivir era si se permanecía unida y si era liderada por gente de América. ¿Por qué? Porque en esa época hubo mucha influencia de ideas francesas y de ideas inglesas y de maneras de pensar de los grandes pensadores del siglo XVIII. Entonces José Martí dice, sí, muy bien, qué padre las ideas de la Revolución Francesa, pero no es lo mismo Francia que nuestros países, ¿no? Indígenas, complicados, etc.
Muy bien. Vamos a explorar ahora el contexto sociocultural de el poema en verso libre a Roosevelt, de Rubén Darío. Rubén Darío es de Nicaragua y estamos hablando del modernismo a principios del siglo XX, ¿ok? Entonces aquí ya estamos migrando del siglo XIX a principios del siglo XX. Y lo que sucede es que en 1898 Estados Unidos invade Cuba, Guam, Puerto Rico y muestra su imperialismo al mundo, muestra su capacidad de querer expandir sus tierras, de querer expandir su control, de quererle decir a la gente cómo llevar sus países, y esto preocupa enormemente al mundo, ¿sí? Porque nace una nueva potencia mundial. Y Nicaragua, como ven en este mapa, está muy cerca del Caribe, está muy cerca de Cuba, está muy cerca de Puerto Rico. Entonces Rubén Darío se pregunta, bueno, si invadió todo el Caribe, ¿qué es lo que le está parando de invadir también Nicaragua? Y está verdaderamente preocupado por esto. Y recuerden que el modernismo es una preocupación por hablar de temas actuales y usar un idioma claro, ¿de acuerdo? Y entonces Darío escribe este poema después de la invasión estadounidense de 1898, pensando que Nicaragua es el que sigue, ¿no? Y entonces tiene un tema precaucionario y tiene un tema literalmente de preocupación, de angustia, frente a lo que ve es el imperialismo estadounidense. Esta es una foto del presidente Roosevelt cazando. Y bueno, los temas básicos de la época, las cosas por las que la gente estaba preocupada, eran los valores estadounidenses, porque era un país que era muy basado en la fuerza militar. Y lo que hace un poco Darío es que critica los valores estadounidenses y los compara con las virtudes de Hispanoamérica, con su cultura, con su tradición, con su diversidad, etc. Y Roosevelt era el presidente de los Estados Unidos y literalmente se vuelve la principal amenaza imperialista latinoamericana. Entonces Darío es probablemente considerado como el mayor exponente del modernismo, o sea, el número uno autor que cuando tú quieres tratar de ver qué es el modernismo, deberías de leer. Y ¿por qué escoge el verso libre? Porque es una expresión de la libertad, ¿sí? Si estás escribiendo un poema acerca de la libertad y la hegemonía de tu país y la capacidad y derecho de tu pueblo de autodirigirse, necesitas que tu poema también refleje eso, ¿no? Ahora, ¿por qué Darío escribió un poema y por qué Martí escribió un ensayo? Bueno, Darío, les recuerdo que es poeta, ¿sí? Entonces, lo que él está haciendo es escribir literatura con propósito, ¿no? Una literatura comprometida. Pero lo que es Martí, él no fue como tal un poeta. Martí lo que era un luchador por la independencia de Cuba. Entonces, uno de los documentos, el de Martí, es político, mientras que el otro es lírico, es poético, que es este poema de Rubén Darío a Roosevelt. Continuamos con el movimiento modernista y ahora pasamos a un cuento corto de Horacio Quiroga llamado El Hijo. Horacio Quiroga es uruguayo y entonces ya estamos otra vez en el modernismo de principios del siglo XX, ¿ok? Ya terminamos con el siglo XIX y recordemos que Estados Unidos invade Cuba, Guam, Puerto Rico y muestra su imperialismo al mundo. Y entonces a principios de siglo en Latinoamérica hay una real necesidad de separarse de Estados Unidos. Ahorita vamos a ver eso. El modernismo es la preocupación por hablar de temas actuales y usar un idioma claro. Y vamos a recordar un poquito que Quiroga tuvo una vida profundamente trágica y violenta. Su padre muere por un accidente cuando es niño. Quiroga mata a su mejor amigo. Él se suicida. 2 de sus hijos se suicidan después. Tuvo 2 esposas, con ninguno de los 2 matrimonios funcionó, etcétera, ¿no? Y Quiroga lo que hace muy bien es el tema de la prefiguración, que es presentar eventos que están a punto de suceder en la obra. Entonces, todo el tiempo que el papá se esté imaginando que el hijo está muerto, nos van dando indicios, ¿sí? Y Horacio Quiroga adora poner indicios de lo que va a pasar después.
en sus obras. Esto se le llama la prefiguración. Y Quiroga, interesantemente, utiliza frecuentemente detalles autobiográficos. Por ejemplo, en su familia era muy común salir a cazar. En su familia, que vivían en el campo en Uruguay, era muy común que los niños chiquitos tuvieran acceso a armas, ¿sí? Y bueno, como sabemos, Quiroga mató a su mejor amigo en un accidente de caza. Entonces es interesante cómo el hijo también, en el cuento El hijo, muere por un accidente de caza. Quiroga es verdaderamente un experto para describir la alucinación, lo supernatural y las enfermedades mentales. Es conocido por esto, ¿no? Por saber explicar y describir exactamente lo que está sintiendo el padre, el estrés, la angustia de saber que su hijo está allá afuera solo. Y pues miren, en una época en la que los Estados Unidos tiene tanta influencia en América, muchos autores y muchos políticos prefieren ver hacia Europa. Y a principios del siglo XX, los países europeos se pusieron muy de moda en Latinoamérica. Específicamente les puedo contar el ejemplo de México, en el que en todo México se creó una obsesión total por todo lo que fuera francés, ¿sí? Y esto permeó a todos los estratos de la sociedad y a todas las cosas que se hacían en la sociedad. Toda la gente se empezó a vestir como la moda francesa y a usar los perfumes franceses y a comer la pastelería francesa y la manera de cocinar francesa, y era una obsesión total. Y un poco esto fue porque era una manera de mirar a otro lado que no fuera los Estados Unidos. Discutamos ahora un poco acerca del contexto de Antonio Machado. Antonio Machado es un autor de la generación del 98, uno de los dos autores de la generación del 98 que vamos a estudiar, y escribió el poema He andado muchos caminos. Antonio Machado obviamente es español, porque todos los autores de la generación del 98 son españoles, y la generación del 98 es de principios del siglo XX, porque, 1898 está a 2 años del siglo XX. Entonces, la mayoría de las cosas que se escriben del 98 son generalmente escritas en el siglo XX, ¿no? ¿Y qué es la generación del 98? La generación del 98 son esos autores que les toca ver la guerra entre Estados Unidos y entre España por el control de las islas del Caribe. Y cuando España pierde esa guerra y pierde el control de sus últimos pedacitos de tierra en América, se siente humillada. Ahora, imagínense qué tan humillante es para un imperialista español, europeo, perder una guerra contra una pequeña colonia como es Estados Unidos, ¿no? Porque es literalmente el crecimiento de Estados Unidos como potencia mundial y justamente la realización de los europeos de que ya no son el centro del mundo, ¿no? Entonces eso fue muy doloroso, y cuando suceden humillaciones así para un país, generalmente la literatura y las artes tratan de rescatar lo bueno del país, o de decir, oye, bueno, perdimos la guerra, pero seguimos siendo un país de intelectuales y pensadores. Entonces la generación del 98 es un grupo de autores que defienden el valor intelectual y la proeza intelectual de España, ¿no? Y Machado refleja justamente la sabiduría popular y tradicional de España. Trata de mostrar ese lado como tradicional y ese lado bonito de los dichos populares españoles. Y tiene un punto de vista existencialista, ¿no? Entonces esta generación de 1898 fueron autores que fueron profundamente influenciados por la humillación que fue la guerra hispano-estadounidense y por la necesidad de recobrar la belleza y la tradición de la intelectual literatura española. Entonces el poema de He andado muchos caminos refleja esa necesidad como de hablar de tradición, de hablar de ritos y maneras populares de pensar en España. Machado también es el autor del poema muy muy famoso que tiene el verso caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Que es una manera muy existencialista de ver las cosas. El existencialismo dice que tú haces tu propio destino, que tú eres responsable de tu vida. Entonces, caminante no hay camino, no existe un destino específico. Si te quedas sentado, tu vida no se va a mover.
la única manera de salir adelante es si tú haces tu propio camino, ¿no? Y pues básicamente es una época en la que España necesita encontrar un rumbo y los autores del 98 lo están buscando. Entonces, qué chistoso que Machado todo el tiempo está hablando de caminos cuando España está buscando un camino, justamente está buscando un rumbo. Y pues finalmente Machado es un autor que representa una manera de ser muy española, ¿no? Y por ejemplo, Machado tuvo una vida un poquito solitaria porque se casó con una mujer muy joven, Leonor, tenía unos 16 años, y ella se muere 6 meses después de que ellos se casan. Y él se queda viudo y se queda muy, muy triste, ¿no? Y pasa el resto de su vida extrañando a su querida Leonor. Hemos llegado al final. Este es el último de nuestros autores clásicos, Miguel de Unamuno, con su novela San Manuel Bueno, Mártir. Miguel de Unamuno es uno de los 2 autores que vamos a estudiar, que es de la generación del 98. La generación del 98 es una generación de principios de siglo XX en España, ¿no? Y la generación del 98 es la que presencia la caída del Imperio Español, la humillación de su tierra y se lamenta. Y busca que España sea considerada otra vez como un país de intelectuales y pensadores. Entonces, todos los autores que hicieron parte de la generación del 98 eran un grupo de personas que querían realmente realzar los valores españoles y realzar la cultura española como una cultura líder en el mundo. Están profundamente influenciados por la guerra hispano-estadounidense, en la que España pierde sus últimas colonias en América frente a los Estados Unidos en 1898. Unamuno tuvo una vida verdaderamente muy interesante porque fue una persona que estudió muchísimo, fue profesor, filósofo, ensayista y autor. Y básicamente el tema y la preocupación general de la época es que España necesita volver a encontrar el sentido y necesita volver a encontrar un propósito de su religión católica. Miguel de Unamuno es un filósofo católico y quiere que la religión católica española retome su sentido y retome un significado para España y no sea nada más una manera de seguir reglas y de tener una vida de rutina en la que vas a misa todos los domingos, sino que realmente España comprenda cuál es el valor, ¿no?, intrínseco de tener una religión. Y bueno, básicamente España necesita encontrar un rumbo en todos los sentidos. ¿Sí? Ya no es una potencia mundial, ya no es un imperio, ya no tiene colonias. En España en ese momento se están peleando absolutistas contra republicanos. España va a ser una república, España va a ser una monarquía. ¿Qué va a pasar con el futuro del país? ¿Hacia dónde vamos? Hay muchas preguntas en el aire. Y entonces el existencialismo es una reflexión acerca de cuál es nuestro propósito, porque según los existencialistas, nuestra existencia nos define, o sea, lo que hacemos con nuestras vidas es quienes somos, ¿sí? No te define en qué familia naces, no te define en qué país naces, no te definen tus circunstancias, te defines tú mismo cada día con las acciones que haces, ¿no? Y pues Unamuno es reconocido como un gran filósofo existencialista, uno de los más importantes, y esta novela refleja muchos de sus puntos de vista acerca de la vida, acerca de la religión, acerca de la renovación. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas por las que también es reconocido Unamuno es porque fue, además de un existencialista muy conocido, un escritor innovador. Y una de las innovaciones que hizo aquí fue el uso de la narrativa, ¿no? Cómo escribe toda la historia de San Manuel y de su amistad con Lázaro desde el punto de vista de Angélica. Y Angélica lo cuenta en una carta en la que Angélica se supone que escribe una carta en primera persona acerca de San Manuel y su hermano. Entonces, un narrador en primera persona testigo. Y bueno, finalmente Miguel de Unamuno, a través de su obra, trata de recordar a España para qué es la religión, para qué vale la pena creer en algo, para qué vale la pena cuestionarse las cosas también quizás.
¿Y cuál es el punto de nuestra existencia? ¿Estamos aquí para nada más vivir y sufrir? ¿O estamos aquí para darle algún significado a nuestra vida? Por ejemplo, ayudar a los demás.